da respuesta a oficio 509 de esta comisión, por el cual se solicitó informar acerca de las medidas de publicidad que ha adoptado para difundir en los establecimientos educacionales y entre padres y apoderados la normativa contenida en el artículo 19, número 4 de la Ley 21.040, que crea el sistema de educación pública, en atención a que dicha norma parece ser desconocida por los establecimientos educacionales, que seguirían condicionando el uso de medicamentos, la incorporación, asistencia o permanencia de los estudiantes. Ordinario 1372 del subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 532 de esta comisión, por el cual se solicitó a la Directora Nacional de Educación Pública informar sobre la situación que afecta al Liceo Japón de Huasco, paralizado en sus actividades a raíz de demandas no resueltas por parte del Servicio Local de Educación respectivo, consistente en la solicitud de materiales pedagógicos y administrativos, pintura para salas, materiales de aseo para los baños y otras. Asimismo, informar sobre la oportunidad en que se contará con la designación de los respectivos directores de los servicios locales de educación de Barrancas, Puerto Cordillera, Costa Araucanía y Huasco en calidad de titulares. Ordinario 1357 del subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 879 de esta comisión, por el cual se solicitó informar acerca de los motivos del no pago de la segunda cuota del Fondo de Apoyo a la Educación Pública FAEP a los servicios locales de educación, en atención a que el nivel de cumplimiento de los mismos es superior al 60%, según información que constaría en la plataforma Zona Nube, lo que permite transferir la segunda cuota. Ordinario 1378 del subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 881 de esta comisión, por el cual se solicitó complementar ordinario 958, que dio respuesta a oficios 692 y 804, por los cuales se solicitó copia de la convocatoria realizada a los consejos locales durante la formulación de la propuesta de Estrategia Nacional de Educación Pública, por no remitir la información requerida, por cuanto se limita a señalar que se puede prescindir de la participación de los citados consejos por no encontrarse constituido. Sobre el particular se le solicitó informar respecto a los espacios de participación que se generaron para oír a las comunidades, toda vez que los interesados sostienen que la baja participación en el proceso es producto de que no se cumplió de forma íntegra con los requisitos de la convocatoria. Ordinario 1376 del subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 898 de esta comisión, por el cual se solicitó, con lo cual se informó que se tomó conocimiento de ordinario 992, mediante el cual el subsecretario de Educación dio respuesta a oficios 595 y 769 de esta comisión, y acordó solicitarle que proporcione información detallada respecto a la forma en que se resolverá el caso de no pago de los bonos de incentivo al retiro de 21 docentes de Cerro Navia que se adeudan del año 2011. Asimismo, se le solicitó un listado actualizado de todos los municipios que no han cumplido con el pago de las cuotas del incentivo al bono de retiro de docentes y asistentes de la educación, que contenga monto adeudado, así como las razones del retraso en los pagos entre los años 2016 y 2018. Además, se consultó sobre la factibilidad de impulsar modificaciones legislativas que permitan agilizar y mejorar la forma en que se pagan estos bonos, tanto a docentes como a asistentes de la educación, que muchas veces deben esperar largos años antes de recibir la señalada bonificación, incluso falleciendo algunos de ellos en el transcurso de dicho tiempo. Ordinario 2217 del Superintendente de Educación Escolar, mediante el cual da respuesta a oficio 740 de esta comisión, por el cual se solicitó informar acerca de la problemática que afectó al Colegio San José de San Bernardo, para desencadenar la situación que afectó a un grupo de estudiantes debido al proceso de selección mediante una tómbola que dejó a 18 alumnos sin renovación de matrícula por falta de infraestructura. Al mismo tiempo, se le solicitó analizar la factibilidad de sancionar a los responsables debido al procedimiento adoptado, realizándolo en presencia de los estudiantes afectados. Ordinario 2215 del Superintendente de Educación Escolar, mediante el cual da respuesta a oficio 946 de esta comisión, por el cual se le solicitó informar acerca de la situación de financiamiento del programa de tutores PIE, pagados con recursos que no estaban destinados para tal efecto, particularmente provenientes de la subvención educacional preferencial en el Servicio Local de Educación Pública de Chinchorro. Ordinario 2195 del Superintendente de Educación Escolar, mediante el cual da respuesta a oficio 998 de esta comisión, por el que se le comunicó que tomó conocimiento de su ordinario 1854, que dio respuesta a oficios 709, 845, 915 de esta comisión, el que no contiene una respuesta sobre la situación que afectaría a la Escuela Sargento Candelaria de Cerro Navia, dependiente del Servicio Local de Barrancas, por denuncia respecto al eventual maltrato hacia personal y alumnos del establecimiento educacional, debido a que estos últimos no tendrían permiso para concurrir al baño durante las clases y serían obligados a comer el almuerzo, y porque las condiciones de seguridad del establecimiento no estarían garantizadas. Oficio 590 de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 974 de esta comisión, por el cual se solicitó al presidente del CENED informar acerca de las directrices que contendrá la propuesta de creación de una modalidad educativa de reingreso destinada a niños, niñas y adolescentes que se encuentran excluidos del sistema escolar, que contenga alternativas concretas de solución para resolver el problema social y de afectación de derechos fundamentales que involucra esta exclusión escolar diferenciada de la oferta educativa para adultos.
Oficio 583 de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Educación, a través del cual da respuesta a oficio 1003 de esta comisión, por el que se solicitó al presidente del CNET informar acerca de las razones por las cuales la Fundación Aptus Chile está realizando una evaluación en la Escuela Municipal de Barriales de la Comuna de Santa Cruz, solicitando a los alumnos que emitan una apreciación de los aspectos positivos de la dictadura militar. Comunicación del diputado señor Esteban Velázquez, por medio del cual solicita recabar el acuerdo de la comisión a fin de poner en tabla en la próxima sesión el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 21.094 sobre universidades estatales para promover la creación de universidades indígenas interculturales. Comunicación del director ejecutivo del Instituto de Libertad y Desarrollo, a través del cual excusa la asistencia a esta sesión de la coordinadora del programa social, señora María Paz Arzola, por motivos de fuerza mayor, y adjunta la presentación que realizaría sobre el proyecto de ley que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial. Toda la cuenta, señora presidenta. Gracias, Marisol. ¿Sobre la cuenta? A ver. No, nada. ¿Cuenta? Yo soy la que da la palabra, diputado. ¿No hay cuenta varios? ¿Alguien tiene un varios? Ya, yo voy a plantear solamente que el Ministerio nos pueda informar respecto de la votación para integrar los consejos locales de los representantes de los centros de padres y apoderados. Esta votación ya se realizó una vez y se tuvo que repetir porque no hubo no hubo la concurrencia del 30% que era necesario que asistieran porque no hubo información. La última información que yo obtuve es que tampoco la segunda votación se habría realizado porque tampoco hubo información por parte del servicio local. Por lo tanto, el Consejo Local aparentemente todavía no tendría la representación de los centros de padres porque no ha habido información suficiente para que esta votación se pueda realizar. Esos son los datos que yo tengo y quisiera que le pudiéramos emitir un oficio a la DEP para que nos pudiera explicar la situación, particularmente el caso Barrancas, y hacer también extensiva la situación, que nos puedan explicar cómo está las votaciones y la integración de los consejos locales en los demás servicios locales. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Sin otro varios, ingresamos a la orden del día y esta sesión ha sido citada con el objeto de continuar con el trámite de audiencias del proyecto de ley que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial. Tenemos la investigadora de Educación del Centro de Estudios Públicos CEP, la señora Silvia Eizaguirre. El presidente de la Fundación Chile no nos contestó, y estaría así el director ejecutivo de Corporación Horizontal Chile, el señor Sebastián Izquierda Ramírez. ¿Estaría? ¿No? Aparentemente no. Él está confirmado, pero probablemente no haya llegado. ¿Sí? Ah, ya. Hola, Sebastián. Presidenta. ¿Sí? Sobre un punto de esta mañana. Sí, claro. Diputado. Presidenta, esta mañana el diputado Venegas hizo una proposición que a mí me pareció sumamente interesante y pediría que pudiéramos tomar acuerdo, y que es poder sostener una reunión que él llamó a puertas cerradas, yo entiendo una reunión específica con el subsecretario para conocer de todos los antecedentes existentes en relación con la ley de subvención escolar preferencial, que me parece muy importante tenerla, sobre la base de agregar a lo mejor lo siguiente: consultarle al subsecretario si existen investigaciones recientes en relación, digamos, con el desempeño, con los resultados, con el funcionamiento de la ley CEP, si existen en el Ministerio o existen a lo mejor en alguna entidad universitaria que haya hecho estudios, porque yo creo que sería muy importante considerarlo. Y además agregar que sería importante oficiar a la biblioteca para que, digamos, nos proporcionara los estudios disponibles y a lo mejor, digamos, que pudiera también ayudarnos en relación con el contenido del proyecto que se está planteando, con elementos que permitan iluminar el trabajo de la comisión, por la importancia que tiene, ¿no?, este proyecto, porque efectivamente si el proyecto sirve y es útil de verdad para mejorar la educación pública y se señala claramente en qué sentido y en qué aspecto eso lo va a permitir,
y yo creo que hay que trabajarlo digamos, con mucha fuerza, porque justamente de lo que se trata es de fortalecer educación pública y fortalecer, por supuesto, la atención en todo el sistema escolar de los niños digamos, vulnerables, digamos, que tengan necesidad de este tipo de subvención. Pero lo más importante es que le demos, digamos, toda la importancia y toda la seriedad a este proyecto con los antecedentes empíricos y de investigación o de antecedentes que sean indispensables para lograr un buen resultado. Diputado Belolio. Sí, yo dos cosas. Obviamente rescato de parte del diputado González que dice que necesita tener más antecedentes, digamos, teórico-prácticos, ¿no? Varias de las presentaciones que se hicieron la semana pasada recogen harta literatura sobre el efecto, y la pregunta es, ¿cuál es el efecto que quisiera ver el diputado? Porque hay distintas maneras de ver ese efecto. Que termine y te doy la palabra. Porque hay harta literatura econométrica y económica sobre el análisis del efecto que tiene la subvención CEP en los colegios, comparados antes-después, comparados con colegios similares que no tienen CEP versus aquellos que sí lo tienen. Y ahí discutimos un poquito sobre esa evidencia, la que hoy día es bastante contundente, es que ha reducido a más de un tercio la diferencia entre los estudiantes más vulnerables y menos vulnerables, producto de la CEP. Y así hay otro. Yo encantado también puedo hacer un listado de cuáles yo considero que son los mejores papers, pero puede que esté sesgado obviamente en mi posición. Sin embargo, cada uno de esos distintos estudios, hace una revisión bibliográfica también. O sea, todo estudio bien hecho parte con menciones a los anteriores estudios. Y uno que se mencionó acá hace poco, si no me equivoco es el de Torche, y otro más que es del 2017, tiene una revisión bibliográfica muy buena, que creo yo debe ser bastante suficiente a la hora de evaluar como positivo el efecto en aprendizajes de la subvención escolar preferencial. Entonces, yo creo que sería bueno como precisar qué tipo de evidencia busca, porque hay diversas, ¿no? Unas como sobre el uso de los recursos, otras sobre, como digo, inclusión, desempeño. Hay distintos ámbitos en los cuales uno pudiese querer evaluarlo. Diputado González. Bueno, yo creo que un elemento muy importante, digamos, es tener una evaluación de la calidad de los proyectos de mejoramiento educativo que están presentando los establecimientos. ¿Ah? A ver si realmente, digamos, hay una evaluación, si sirven efectivamente para mejorar calidad de educación, del desempeño de las ATE, ahí, digamos, y del aporte que ellas hacen, digamos, para, digamos, este tipo de proyectos. Creo que también es muy importante saber, digamos, porque hay una imagen, y yo diría hay unos prejuicios que responden, digamos, a intuiciones, a conocimientos de situaciones muy parciales, digamos, que uno tiene recorriendo establecimientos, de que hay un gran desperdicio en los recursos de esta ley, que no se usa, digamos, con toda la eficiencia y eficacia que se requiere, que algunos municipios hacen abuso de los fondos de esta ley para utilizarlos en objetivos que no son, digamos, los de justamente de beneficio de los estudiantes de mayor vulnerabilidad, que se usan para efectos de temas muy administrativos, resolver problemas. Hay también situaciones de eventuales potenciales irregularidades en el uso de estos recursos, desde luego, además de falta de, eso está en los antecedentes, digamos, que se han entregado previamente, de falta de la rendición suficiente y adecuada de estos recursos. La forma de fiscalización y la relación que tienen estos por ejemplo, proyectos de mejoramiento educativo con los proyectos educativos institucionales de los colegios, y en qué medida se ha generado, digamos, una participación efectiva de la comunidad, tanto en los proyectos institucionales de los establecimientos y en los proyectos de mejoramiento educativo, de tal manera de que eso responda a necesidades reales, y no, digamos, que se estén haciendo gastos que a veces son para cuestiones muy superfluas,
en muchos casos en los cuales, digamos, hemos conocido que, no sé, se compran mochilas, se les regalan agendas, se hacen uso, digamos, para viajes o para cosas que son de ninguna manera ligados a el objetivo, digamos, que tiene la implementación de esta ley, ¿no? En general, en esos aspectos no lo he pensado en detalle, pero podría indicar un conjunto de elementos que a partir de la experiencia son datos sueltos. ¿Cuánto eso es o puede constituirse, digamos, en evidencia, en dato real, en dato empírico, que nos permita efectivamente ver, utilizar esta ley, este proyecto de ley, efectivamente para ver cómo le damos una mejor utilización a esos recursos para mejorar educación pública y para mejorar en los casos de establecimientos de educación particulares subvencionadas que los utilizan? Con ese sentido, Presidenta. Muchas gracias, diputada Girardi. Mira, yo creo que hay hartos temas sobre los cuales profundizar, ¿no? El tema de los programas de mejoramiento educativo, los planes, ¿no?, de mejoramiento educativo, cuál es la evaluación que tiene el Ministerio respecto de esto, cómo se implementan, si se implementan o no con la participación de los apoderados o no de la comunidad educativa, ¿no? Yo creo que sobre eso, yo creo que sería interesante tener esa reunión, ¿ya? Porque yo creo que faltan efectivamente antecedentes que son importantes y que no están todos en los estudios que señaló Jaime, ¿ya? Y que yo creo que es más información que a lo mejor el Ministerio maneja y puede ser interesante la reunión. Pero dos cosas quiero plantear, ¿ya? Una, que la discusión no la tenemos que dar ahora porque tenemos invitados que yo creo que es importante que podamos escuchar, pero además la información, ¿ya? Que esta reunión posible que podamos tener de mayor profundización requiere revisar el tema de la urgencia, porque la urgencia vence el 25, ¿ya? El 25 de diciembre, ¿ya? Navidad, ¿ya? No sé si alguien está disponible para venir en Navidad a discutir el proyecto. Yo no estoy disponible, ¿ya? Claro, de Reno. Los cachos. Con hartos cachos. Y yo creo que sería interesante porque si no, deberíamos votar este proyecto el jueves, ¿ya? O el jueves o el viernes, a más tardar, ¿ya? Porque, por lo tanto, creo que es importante que el Ejecutivo se pronuncie sobre el tema de la urgencia, si va a ser posible profundizar o si van a insistir con respecto a la urgencia, ¿no? Gracias, Presidenta. De la sesión anterior teníamos una palabra pendiente que es del diputado Hugo Rey, que espero no sea una pregunta a los invitados de la mañana porque no tendría sentido, pero para que él se pueda referir y luego de eso yo pasaría a los invitados y que luego el Ejecutivo dé su veredicto, ya, que referido a la urgencia sobre todo. Ya, diputado Rey y después pasamos a los invitados. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, sería bueno acotar las intervenciones porque así podríamos todos poder opinar. Mira, bueno, saludar primero a los invitados presentes, al subsecretario, señalar que la ley CEP sí ha tenido logros positivos y uno de esos logros que está en uno de los estudios de Valenzuela que hizo para el mismo Ministerio de Educación es ir acortando la segregación, la brecha, porque muchos estudiantes de los tratos sociales últimos se fueron trasladando justamente producto de esta ley a los establecimientos incluso particulares subvencionados. Hubo una movilidad que se dio del tiempo y eso yo creo que eso es positivo desde el punto de vista de que la segregación empezó a cortarse en el tiempo una vez implementada esta ley. Ahora, en torno a lo que son los resultados académicos, bueno, yo tengo cierta preocupación porque efectivamente nosotros nos encontramos con estancamiento importante en los resultados académicos de las pruebas estandarizadas, en este caso el CIMSE, en los últimos 6-7 años si comparamos los cursos, los niveles que las dieron, si tomamos por ejemplo un cuarto básico de hace varios periodos atrás, lo comparamos con ese mismo curso ya en octavo, en general los resultados se mantienen o son bajos y eso habla de que el aumento de recursos no ha llegado a producir el efecto esperado. Los recursos han aumentado en forma exponencial, sin embargo los resultados que por lo menos vemos, la experiencia que a mí me ha tocado vivir en varias comunas de la región del Maule, in situ,
no han entregado los resultados que a lo mejor muchos esperábamos. Y desde ese punto de vista, creo que el proyecto de ley aborda algunas temáticas que esperamos puedan dar los resultados positivos, que es descentralizar la toma de decisiones, que los establecimientos educacionales puedan decidir en qué gastan los recursos. Me parece sumamente positivo, destrabar toda esa carga burocrática que significa la rendición, orientar todo el tiempo de los organismos externos que están viendo más bien si se cumple o no se cumple los reglamentos, ver si efectivamente es eficiente o no es eficiente el gasto, si está apuntando o no está apuntando lo que se requiere, a cuáles son las problemáticas de los establecimientos, y por supuesto dentro de los desafíos hay que mejorar los equipos y las capacidades técnicas en cada uno de los establecimientos para obviamente ocupar estos recursos y para que el foco en lo pedagógico sea siempre lo más importante en este tema, entregar más atribuciones a la agencia de calidad para fortalecer su rol de acompañamiento en los establecimientos educacionales, y por supuesto hay que asegurar que gran parte de los recursos siga teniendo ese foco y ese rol pedagógico que queremos, o por lo menos que yo estimo que es necesario y vital. Eso, Presidenta. Gracias, diputado Rey. Entonces vamos a pasar a las presentaciones. Está la investigadora de educación del Centro de Estudios Públicos, CEP, la señora Silvia Izaguirre Tafra. Y también nos acompaña el director ejecutivo de la Corporación Horizontal Chile, el señor Sebastián Izquierdo Ramírez. La idea es que cada uno pueda exponer en 10 a 15 minutos. ¿Sí? Le aviso cuando sean los 15. Ahí. Buenas tardes, muchas gracias. Quisiera partir diciendo que la subvención escolar preferencial es probablemente la política de los últimos 10 años que ha tenido mayor impacto en calidad, equidad y algo en integración social, y en ese sentido ha sido un tremendo avance para el sistema educacional chileno. Y esta ley pretendía abordar 3 puntos claves del sistema escolar. El primero tiene que ver con la equidad, ¿verdad? Esta ley entrega más recursos a los niños que pertenecen a familias más vulnerables, y la evidencia nos dice que los aprendizajes están correlacionados con el capital cultural de la familia, y que a su vez el capital cultural de la familia está correlacionado con nivel socioeconómico. Por lo tanto, son estudiantes, los estudiantes más vulnerables son estudiantes más caros de formar, y por ende requieren más recursos. Y lo que viene a hacer la subvención escolar preferencial es entregar precisamente más recursos a aquellos estudiantes que más lo requieren. En segundo lugar, esta subvención abordó la calidad del sistema educativo al exigir por primera vez a los establecimientos educativos un plan de mejoramiento educativo, que lo que hace es exigir al establecimiento una reflexión pedagógica de las fortalezas y las debilidades de la institución y con foco en lo pedagógico. Y en tercer lugar, esta subvención también intentó abordar el tema de la segregación escolar, aunque este aspecto me parece a mí que es el que está más rezagado. Los establecimientos que tienen convenio CEP no pueden cobrar financiamiento compartido a los estudiantes prioritarios, sí a los otros estudiantes que no son prioritarios. Eso significa que la subvención escolar preferencial extiende las oportunidades educativas a los estudiantes más vulnerables, le entrega más alternativas educacionales que a los estudiantes que no son prioritarios. ¿Cuál es la evidencia nacional que tenemos? Respecto del impacto que hay en términos de los aprendizajes, no hay evidencia de impacto propiamente tal. Lo que tenemos son estudios que encuentran altas correlaciones que dicen que cada vez que hay subvención escolar preferencial, ¿verdad?, lo que se encuentra es una reducción en las brechas de aprendizaje entre alumnos prioritarios y no prioritarios. Es una correlación fuerte que da a pensar que hay impacto, y ahí hay estudios de Beley, Valenzuela, Misale, Torche, Nilsson, hay distintos investigadores, y eso hay bastante evidencia a nivel nacional respecto de este aspecto. Respecto de la calidad, ¿verdad?, y cómo el PME se ha convertido en un instrumento y en una herramienta de mejoramiento continuo, ahí hay menos evidencia, ahí se requerirían estudios más bien cualitativos. Faltan esos estudios, y cuando se mide el impacto y la correlación, se mide el impacto completo de la subvención escolar preferencial, es decir, los recursos, el plan de mejoramiento, la asistencia que entrega el Ministerio, todo en su conjunto. No se puede, hasta donde yo sé, no hay instrumentos para poder segregar los distintos instrumentos y ver qué impacto tiene cada uno de ellos. Misala y Torche trataron de hacerlo, ¿verdad?, pero tenía ciertos problemas técnicos que ellos mismos decían que no tenían tanta confianza y no eran tan robustos los resultados. Pero lo que sí sabemos es que el conjunto completo tiene estos efectos en reducción de inequidad.
Y por último, en tema de segregación, que también era uno de los focos de esta subvención, lo que observamos es que no han habido avances tan importantes. El ACUA y Valenzuela tienen 2 estudios respecto a la segregación y ellos sí observan un mínimo grado de avance en integración social, pero bastante bajo para lo que podría ser. Analizando los datos del sistema, yo hice un estudio respecto de la información que entrega el nuevo sistema de acceso escolar, el SAE, ¿verdad?, con los datos del 2017, y acá se aprecia que mientras el 40% de los postulantes no prioritarios postula un colegio con copago, solo el 21,3% de los alumnos prioritarios postula un colegio con copago, siendo que para los prioritarios estos colegios en su gran mayoría son gratuitos. ¿Ya? Es acá en los colegios con copago donde uno puede observar mejor, ¿verdad?, el efecto de la SEP y el efecto de la segregación. Y lo que observamos es que muchos alumnos que pudiendo postular a colegios con copago, que para ellos son gratuitos, no están postulando. Algunos de ustedes podrán pensar que esto es natural, ¿verdad? Pues uno tiende a pensar que los colegios con copago se encuentran ubicados en barrios donde las personas tienen mayor poder adquisitivo y por ende los estudiantes, ¿verdad?, más vulnerables, que no tienen los recursos, no están próximos a esos colegios que tienen copago. Y de hecho, si uno, a ver, acá tenía una figura, acá ustedes pueden ver lo que está en amarillo, ¿verdad?, es las preferencias de los estudiantes, y los no prioritarios, el NP, 40,4% postula a un colegio con copago versus los prioritarios, que es un 21,3%, siendo que para los prioritarios la gran mayoría son gratis. Y en primera preferencia también la brecha es bastante grande, 37,9 versus 18,1. Bueno, y si uno cruza la vulnerabilidad de la zona censal, nosotros lo que hicimos fue ver cómo era la vulnerabilidad de sectores territoriales muy pequeños, que se llaman zonas censales, y vimos cómo era también, si en esa zona censal, según la vulnerabilidad, tenía o no tenía copago el colegio. Y lo que observamos es que efectivamente había una correlación, ¿verdad? En zonas censales de mayores ingresos, habían con más probabilidad colegios con copago. Pero esa correlación, que es de 0,34, si no me equivoco, copago 0,34, es bastante baja, ¿verdad? Es bastante baja. Es mucho más alto, por ejemplo, el CIMSE con el índice de vulnerabilidad de la zona censal, o mucho más alto el índice de vulnerabilidad del colegio con la zona censal que el copago. ¿Eso qué significa? Que si bien hay mayor probabilidad de encontrar colegios con copago en barrios con mayores ingresos, hay hartos barrios que son de bajos ingresos y con colegios con copago, ¿ya? Entonces hicimos el siguiente ejercicio. Porque queríamos saber cuánto de la segregación escolar que existe en Chile se debe a la segregación residencial y cuánto se debe a otros factores. Entonces lo que hicimos con la Universidad Católica, esto es un estudio del CEP con la Universidad Católica, fue lo siguiente. La base de datos del Ministerio de Educación tiene un número importante de estudiantes georreferenciados. Teníamos el dato georreferenciado del hogar del estudiante y teníamos las postulaciones a las cuales postularon estos estudiantes. Y lo que hicimos fue lo siguiente. Dijimos, a ver, busquémosle a cada estudiante dentro del diámetro de los colegios que postuló, si hay un colegio con un copago igual o menor, con un CIMSE mayor, ¿verdad?, y a menor distancia. Si existe un colegio, digamos, con mejores niveles, con mejor índices de calidad objetivos, puede ser CIMSE o puede ser también categorías de desempeño de la Agencia de la Calidad, ¿verdad? Pero siempre con estos criterios que ellos mismos nos dan, que son la máxima distancia de su hogar al cual postuló y el copago más alto al que postuló. ¿Y qué nos encontramos en este ejercicio? Que el 83% de los estudiantes que tenían georreferenciación tenían una alternativa mejor de la que ellos postularon dentro de esta zona. 83%. Y entre quienes, y nosotros lo que hicimos, les dijimos, ok, le vamos a agregar una recomendación a estos jóvenes, ¿ya? Y resulta que este 83%, el 71% se le incluimos en la primera preferencia. Y acá pasa algo curioso. Los estudiantes más vulnerables, su primera preferencia es la preferencia de más baja calidad en términos de CIMSE o de categoría de la Agencia de la Calidad, mientras que los alumnos no prioritarios, su primera preferencia es lejos la que tiene el CIMSE más alto, ¿ya? O está en la categoría de desempeño más alto. Y ahí vimos unas brechas. Y dijimos, bueno, pero tal vez eso se deba a que los alumnos más prioritarios tienen los colegios que no son tan buenos, pero los tienen más cercanos a su hogar. No, y eso no es así. Encontramos colegios que estaban más cercanos a su hogar en primera preferencia, con mejores índices de calidad.
Bueno, entonces lo que hicimos es que le agregamos a todos estos alumnos, les agregamos una alternativa que ellos no habían elegido en términos solamente de calidad con criterios objetivos. A ver qué pasaba. Y lo que observamos fue que se redujo en un 30% la brecha del CIMSE, ¿verdad? La brecha del índice de vulnerabilidad se reduce a la mitad, es decir, los colegios quedan mucho más mezclados que antes. Se reduce a la mitad la brecha del IBE, y la diferencia en el copago se reduce en un 25%, y en las primeras preferencias desaparece. Y ahí está, ¿esto qué es? Esto es entre ciudades grandes y pequeñas, esto me lo voy a saltar. Ahí está, no se ve muy bien, pero bueno, es la primera columna, esos son los resultados del SAE tal como fue aplicado, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden ver que en CIMSE la brecha es de 3,5% y de 5,3 en primera preferencia, y en la segunda columna de índice de ejercicio 1, ahí la diferencia baja a 3,2, pero en primera preferencia baja de 5,3 a 3,7%, que es una diferencia significativa, y el IBE, sobre todo, el índice de vulnerabilidad de los colegios, se reduce de forma enorme. Y dijimos, ok, pero ¿qué pasa? Teníamos muchos colegios que tenían copago, pero no tenían convenio SEP. Y dijimos, ¿qué pasa si estos colegios hacemos como si fuesen gratuitos para todos los alumnos prioritarios? ¿Se va a mover algo la aguja o no? Si estos colegios están en barrios de muchos ingresos socioeconómicos, no se va a mover la aguja. Pero si estos colegios están ubicados en sectores más vulnerables, sí se puede mover la aguja. Y, bueno, hicimos el ejercicio de nuevo, considerando estos colegios entonces gratuitos. Son 700 colegios en Chile que tienen copago y no tienen convenio SEP. Y resulta, que es lo que está en la última fila, ¿verdad?, es que desaparecen las brechas. Es decir, la brecha en el CIMSE se revierte, y ahora los estudiantes prioritarios van a establecimientos escolares con más puntaje CIMSE o en mejores categorías de desempeño que los alumnos no prioritarios, ¿verdad? El IBE prácticamente desaparece y la brecha con el copago se acaba, se termina. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo eso? Que estos colegios son alternativas reales para algunas familias prioritarias a las cuales no pueden acceder por no tener convenio SEP. Y lo digo porque una de las cosas que plantea este proyecto de ley es justamente incluir a todos los colegios, avanzar a que todos los colegios tengan convenio SEP y ser una alternativa real para todas las familias. Entonces, lo que quisimos averiguar es si los colegios con copago que no tienen convenio SEP son una alternativa real para estos estudiantes prioritarios, y eso fue precisamente lo que nos encontramos. Se reducen en este ejercicio, se reducieron todas las brechas. La diferencia en CIMSE se vuelve a reducir en un 25%, el IBE y el copago también, y en relación con las primeras preferencias, como les decía, las brechas desaparecen o se revierten. En el término del CIMSE, incluso estos alumnos quedan mejor posicionados. En Chile existen 700 colegios sin convenio SEP, de los cuales cerca de 500 tienen copago y 200 son gratuitos, y no tienen convenio SEP, ¿ya? Y estos 500 colegios con copago estarían explicando en gran parte la segregación escolar que existe en Chile, ¿ya? Y eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta, porque cuesta identificar cuánto es segregación residencial y cuánto tiene que ver con estas barreras de acceso. Y lo que nosotros encontramos en esta muestra que se aplicó el SAE en 5 regiones de Chile es que en estas 5 regiones lo que explica la segregación en esta submuestra georreferenciada era sobre todo el copago de estos colegios. ¿Cuáles son las desventajas de la SEP? Y lo que ha mostrado la evidencia y también las conversaciones que uno tiene con alcaldes y con sostenedores. Uno, el aumento de la burocracia. La ley SEP creó un convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa que obliga a los sostenedores a destinar recursos recibidos a fines específicos definidos en la misma ley y a someter sus planes de mejoramiento educativo a un importante control administrativo mediante la enumeración por adelantado de las iniciativas a financiar con la SEP. La SEP restringe muchísimo el uso de los recursos. De hecho, lo que más uno gasta en un colegio es en capital humano. Y la SEP dice que los recursos de la SEP solo se pueden gastar un 50% en capital humano. El otro 50% no tiene que ser en capital humano. O sea, hay restricciones enormes a usar estos recursos. El plan de mejoramiento educativo pierde su función principal, que es ser una herramienta de mejoramiento educativo, para convertirse en una herramienta con propósito administrativo, porque tiene esta doble función. Por una parte, ¿verdad?, tiene que ser el instrumento donde se materializa la evaluación del colegio y cuáles son las acciones que debe hacer ese colegio para mejorar,
Pero como esas acciones tienen que estar alineadas con el gasto de los recursos, y como el gasto de los recursos están a su vez restringidos, al final lo que nos dicen muchos sostenedores, terminamos haciendo el PME en función de cómo vamos a gastar los recursos y ahí inventamos las acciones de mejora, cuando debiese ser todo al revés, digamos. ¿Y por qué? Y eso tiene que ver con la fiscalización de los recursos. Muchos sostenedores tienen miedo, al parecer al principio, yo no sé, pero eso es lo que me contaban. Al principio, cuando se fiscalizó los recursos, no se sabía muy bien cómo gastarse y algunos sostenedores lo gastaron mal, fue rechazado ese gasto y tuvieron que pagarlo completa de los sostenedores. Y eso hizo que los sostenedores tuvieran bastante miedo o precaución a la hora de gastar estos recursos y muchas veces prefieren evitar gastar en ciertas áreas que son prioritarias, pero no tienen certeza de si va a ser aceptado o no. Y estos rechazos ocurre cuando ya está cerrado el año escolar y por lo tanto tiene que ser con platas de otros años a los cuales ellos tienen que quitarle financiamiento. Entonces, existe ahí un problema en el uso del PME, el Plan de Mejora Escolar, y el restringido uso de estos recursos. Bueno, los fondos de CEP se rinden de parte. Y también hay un tema con la voluntariedad de la CEP. La CEP hoy día es voluntaria, como les decía, la gran mayoría de los colegios están en la CEP, pero hay 700 colegios que no están, 200 son muy chiquititos, son gratuitos, atienden en su gran mayoría alumnos vulnerables, pero no reciben estos extra recursos porque no tienen la capacidad, según los sostenedores, para poder enfrentar la burocracia que exige esta CEP y se ven claramente esos alumnos perjudicados. Ahí hay 200.000 estudiantes que hoy día no están recibiendo CEP. Y estos otros 500 colegios, por lo general, tienen una subvención, algunos de ellos tienen una subvención, un copago más alto que lo que recibirían por CEP, por lo tanto no tienen los incentivos para incorporarse, pero dentro de estos 500 también hay colegios que tienen un copago menor a lo que es la CEP y podrían incorporarse de forma instantánea. Estamos en los 15 minutos. Para que... Ya, yo quería solamente, ¿me puedo saltar la última parte? Que son las observaciones para mejorar el proyecto. Creo que el proyecto avanza en dirección correcta, entrega autonomía, flexibilidad y empodera a los directores escolares, que es súper importante. Flexibiliza el uso de los recursos para empoderar justamente y descentralizar la toma de decisiones. Creo que es una muy buena iniciativa también de ir incorporando a los colegios que no tienen CEP y hacerlo extensivo a todo el sistema escolar, pero tengo 3 observaciones que las voy a decir muy rápidas. La primera, creo que el proyecto no es claro, o a mí no me quedó claro en la redacción, de que el PM tiene que ser obligatorio para todos los colegios de Chile. Yo creo que tiene que ser obligatorio para todos los colegios de Chile como un instrumento, como una herramienta del plan de mejora escolar, y eso no me quedó claro. Si está, no me quedó tan claro. Y tiene que estar más alineado y ofrecer definiciones más estrictas respecto a los estándares indicativos de desempeño, como más alineados todos los instrumentos que define la ley. En segundo lugar, me parece que no solo las escuelas gratuitas deberían pasar inmediatamente a recibir la CEP, como lo propone el proyecto, sino que también todas aquellas escuelas cuyo monto de copago promedio es igual o inferior al monto de la CEP, de manera a ser más agresiva la entrada de estas escuelas que, pudiendo recibir CEP, hoy día están fuera. Y me parece también que esperar a que se acabe el financiamiento compartido puede ser un tiempo demasiado largo para que estos colegios se incorporen a la CEP. Yo hice una estimación de cuándo se iba a terminar el financiamiento compartido y yo calculé que esto es como en 2045. Es una estimación gruesa. Depende de muchos factores, pero son casi 25 años, 20 años en que se termina el financiamiento compartido y estos colegios sí siguen en el tema de la segregación. Entonces creo que no hay que perjudicarlos porque si ustedes los ingresan inmediatamente, acá hay profesores que van a ver perjudicados sus ingresos salariales porque, digamos, el colegio tiene ciertos recursos y financia con eso su proyecto educativo y no tendría esos recursos, pero hay que ver la manera de poder adelantar la entrada de estos colegios y no esperar 25 años para eso. Y lo último, perdón por alargarme tanto, pero el otro punto tiene que ver con la subvención de concentración. La subvención escolar preferencial tiene una subvención por estudiante, pero además los colegios que tienen mayor concentración de alumnos prioritarios les entrega un premio, ¿verdad? Y les dice, ok, acá tienen un incentivo económico y les damos más recursos. Yo creo que esa es una señal tremendamente equívoca si queremos avanzar hacia un sistema más integrado. Hoy día, si usted tiene una sala o hace un esfuerzo como sostenedor por tener un colegio más diverso y más heterogéneo, no tiene ningún incentivo económico. Mientras que si usted sigue recibiendo solamente estudiantes prioritarios, tiene mayores incentivos. Es verdad que los alumnos más vulnerables son más costosos de educar, pero también es verdad que las salas más heterogéneas son más difíciles de educar. Y esas salas heterogéneas hoy día no tienen ningún incentivo. Yo creo que sería una gran señal cambiar esta subvención por concentración, por cambiar por una subvención por integración. Y alinearla con la subvención de gratuidad y ser otro incentivo a que los colegios pasen a ser gratuitos y a ser más integrados socialmente. Eso, gracias. Muchas gracias, Silvia. Entonces pasamos a la exposición de Sebastián Izquierdo Ramírez.
Ahí sí. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos ustedes. Y muy agradecido también por darnos estos minutos para poder dar la opinión sobre este proyecto que es muy importante para la educación en Chile. Bueno, yo creo que la primera reflexión es que desde que se inició esta subvención escolar preferencial, en realidad en el sistema educacional chileno han habido varios cambios que nos abren la puerta para poder reflexionar sobre si es que este instrumento debe ser el mismo desde sus orígenes o no. Ya sabemos que en el año 2008 este instrumento se creó, en el cual yo concuerdo que este instrumento ha sido muy importante para la educación chilena. Expertos de diferentes universidades nos han dicho que ha tenido un impacto muy relevante en la calidad de la educación y por lo tanto yo creo que este es uno de los grandes avances que ha tenido Chile. Sin embargo, ya en el año 2011, es decir, algunos años después de su creación, el sistema, la estructura del Ministerio de Educación sufrió un cambio muy relevante, a mi juicio, en la dirección correcta, de tener una nueva institucionalidad, en el cual se crea una institución como la Agencia de Calidad de la Educación, que su objetivo es poder medir la calidad de la educación desde un punto de vista integral, apoyar a los establecimientos educacionales cuando muestren resultados que no están acordes con los estándares actuales, y una superintendencia que tiene un rol fiscalizador y muy relevante con respecto a los recursos públicos. Y por lo tanto, esta nueva institucionalidad, esta nueva arquitectura nos permite hoy día hacer una reflexión si es que esta subvención debe o no sufrir cambios. También durante todos los años hubieron varios cambios a la propia subvención escolar preferencial. Muchos de ellos se fueron aumentando gradualmente los montos que esta entregaba. También se amplió para media y fue haciendo ciertas modificaciones adicionales, como por ejemplo quitándole el lucro a los establecimientos, a la ATE, y por lo tanto hoy día se configura una institucionalidad totalmente diferente a la de aquellos años. ¿Qué es lo que hace esta subvención a mi juicio? Lo primero es reconocer que estudiantes más vulnerables son más costosos de educar y por lo tanto el Estado chileno recién en el año 2008 hace estos esfuerzos de entregar una subvención específica para aquellos alumnos más vulnerables, ya sean preferentes o no. Lo segundo es que a la vez, al existir este sistema, esta nueva institucionalidad, el sistema de aseguramiento de la calidad, se incorporan compromisos bien explícitos sobre la calidad de la educación a través de un compromiso de los establecimientos educacionales cuando reciben esta subvención y por lo tanto se hace un esfuerzo por hacer una clasificación bastante justa en el sentido de poder reconocer una mirada amplia de la educación, pero también los esfuerzos que están haciendo los establecimientos educacionales cuando son condiciones más complicadas, como por ejemplo alumnos más vulnerables o estar en sectores rurales, etcétera. Y de ahí esta nueva institucionalidad tiene todos unos mecanismos para poder fortalecer a esos establecimientos que han mostrado bajo desempeño. Y por lo tanto, esta subvención lo que viene es acompañar a aquellos establecimientos que están encontrando malos resultados, tener esos recursos para poder llevar a cabo esos esfuerzos y también la nueva institucionalidad también se centra en ello y de esa manera ir mejorando la calidad de la educación. Hasta la fecha se han entregado muchos recursos. Estamos hablando que desde el año 2008 han aumentado en un 700%. También la cantidad de beneficiarios también han aumentado en un 2000%. Y si uno observa los 3 últimos años, uno se puede percatar que en realidad, tanto en la cantidad de establecimientos como beneficiarios, se ha ido estancando. Y por lo tanto es una muy buena oportunidad ya después de 3 años preguntarse por qué esto no ha podido seguir aumentando. Si uno observa con antecedentes muy generales y aproximados en qué se gasta la subvención escolar preferencial, o sea, y Silvia lo decía anteriormente, se gasta prácticamente el 50% en docentes, en aquellos que están haciendo el trabajo más importante con nuestros estudiantes en el aula, a diferencia de la subvención general que tiene una composición mucho mayor, principalmente remuneraciones en un 80% y el otro 20% aproximadamente es destinado a infraestructura para poder hacer funcionar al establecimiento. Y solo un 22% de la subvención escolar preferencial, es decir, 1 cada 4 pesos, está con respecto a temas pedagógicos.
Si hacemos esa diferencia entre establecimientos subvencionados, municipales, incluso con los pocos años y la poca cantidad de servicios locales, podemos llegar que no existe una diferencia entre ellos. Por lo tanto, los requerimientos frente a esta subvención son bastante similares independientemente de la modalidad en la cual se impartan las clases. Lo mismo pasa entre urbano y rural, la distribución es bastante similar. Incluso si uno empieza a a clasificar a los establecimientos respecto a cómo han ido sus resultados, sobre todo con la información que nos entrega la Agencia de Calidad de la Educación, uno podría ver que esta distribución es bastante similar, ya sea tanto en los establecimientos educacionales con desempeño alto, incluso con los insuficientes. Hay ciertas variaciones respecto al gasto que se ocupa en términos pedagógicos. En algunos llegamos a un 25% y en otros solo a un 17%. Y si uno ve la subejecución, hay diferentes maneras de verla, pero la menos conservadora, uno podría decir que alrededor del 30% de los recursos hoy día no se están subejecutando, si es que uno hace una mirada más bien acumulativa, es decir, uno incorpora los ingresos, los saldos iniciales del año anterior e incluso los gastos rechazados por parte de la superintendencia cuando fiscaliza. Principalmente los gastos rechazados se producen producto de que algunas de las actividades que están tratando de financiarse no tienen cabida con el objeto de la subvención. Y generalmente la mayoría de esos rechazos es producto que deberían haber sido gastados con la subvención general, pero fueron gastados con la subvención escolar preferencial. Ahí nos están diciendo algo cuando la superintendencia hace un esfuerzo enorme de ir a un establecimiento educacional, revisar los documentos, podemos observar que principalmente es porque existe una necesidad de aumentar la subvención general también. El siguiente aspecto es muchas veces se cae en forma. ¿Qué quiere decir esto? Que los establecimientos educacionales no tienen las capacidades para poder mostrar o respaldar los recursos que han sido gastados, y por lo tanto ahí también es un llamado que yo digo porque más adelante lo voy a decir, pero hay una burocracia que es muy grande y que la superintendencia tiene que ir empujando. Yo les dije más o menos principalmente cuáles son las dos razones por qué existen estos rechazos de estos recursos, pero también es importante reconocer que la institucionalidad ha ido avanzando ya no solamente en su arquitectura, sino que también se ha percatado de que muchos de estos gastos perfectamente podrían haber sido aceptados, y ya en 3 administraciones de la superintendencia, por ejemplo, se ha ido avanzando en flexibilizar y por lo tanto en reconocer la necesidad de darle un sentido más amplio a esta subvención en pos de los niños. Por ejemplo, una de ellas es el ejemplo de climatización. Sabemos, por ejemplo, que todos los aspectos de climatización deberían haber sido pagados preferentemente por la subvención general, porque es algo muy esencial para operar. Sin embargo, para operar un establecimiento educacional. Sin embargo, sabemos también, y la evidencia nos lo dice, que cuando hay niños que realmente no tienen las condiciones adecuadas, un clima, un confort de temperatura, no van a poder aprender. Y si eso se concentra con mayor alumnos vulnerables, claramente poder flexibilizar en esa dirección lo que nos permite es mejorar la calidad de la educación, que justamente es el objetivo de esta subvención, sobre todo en aquellos alumnos más vulnerables. Y por lo tanto, la historia también nos ha dicho que hemos ido relajando los recursos, o sea, la exigencia. ¿Por qué? Porque existe una institucionalidad, que hoy día existen las capacidades del Estado en ir a fiscalizar los recursos. Hoy día existe que los establecimientos no deben tener lucro, las ATES también no deben tener lucro, y por lo tanto esta institucionalidad podría acompañar a esto. Los objetivos, creo yo, del proyecto entregan una mayor autonomía a los establecimientos educacionales. Quienes hemos tenido la oportunidad de ir y recorrer Chile con los establecimientos educacionales, los profesores, los directores nos piden que por favor les demos la autonomía que ellos necesitan para poder desplegar sus proyectos educativos. Este proyecto de ley reconoce eso, da mayores libertades, posiciona a un instrumento que a mi juicio nació con una muy buena intención, pero lamentablemente con esta nueva arquitectura institucional se fue transformando en un aspecto netamente burocrático, que son los PME. Todo establecimiento educacional que tiene subvención escolar preferencial, que firmó el convenio, debe tener un
PME. Y este PME básicamente lo que dice son las cosas que ese establecimiento se compromete a mejorar y por lo tanto a gastar los recursos. Pero lamentablemente, al final de cuentas, ese instrumento, en la mayoría de las situaciones, se transforma en una especie como de proyecto de contabilidad frente a la superintendencia y no en un proyecto que está llamado a ser una planificación estratégica para mejorar la calidad de la educación, porque le hemos forzado a que esto esté asignado con los recursos presupuestarios. Y por lo tanto, estamos perdiendo un elemento crucial para los establecimientos educacionales, que es la planificación estratégica, pero también un elemento crucial para este sistema de aseguramiento de la calidad, que sin esta pieza no funciona y esta cadena se nos rompe. ¿Por qué digo esto? Porque uno mide los resultados, la Agencia de Calidad de la Educación, gracias a los esfuerzos del Ministerio de Educación, tiene los estándares indicativos de desempeño y los establecimientos educacionales deben traspasar todo su conocimiento en terreno a esto con la guía de los estándares indicativos de desempeño y de esa manera tener una planificación anual correcta. Pero al tener estos incentivos presupuestarios hemos perdido esa herramienta que es crucial para que el sistema funcione de manera coordinada. El tercer punto es que hoy día hay varios estudios que dicen que los establecimientos educacionales están sobrecargados. Hubo una comisión transversal que llegó al mismo diagnóstico, pero básicamente el 70% del tiempo de los directores hoy día está por papeleo, por temas burocráticos, y por lo tanto los establecimientos educacionales verían con muy buenos ojos el esfuerzo de este proyecto de ley en bajar la carga burocrática. Estamos hablando de que la subvención escolar preferencial debe tener cerca de 98 obligaciones para un establecimiento educacional y por lo tanto alivianaría bastante la carga burocrática. Pero también daría una certidumbre bastante relevante que ha tenido muy paralizados los establecimientos educacionales porque no tienen claridad si ciertos recursos se pueden gastar o no se pueden gastar en esta subvención, debido a que la propia institucionalidad ha ido cambiando los criterios y por lo tanto, y los cambios de estos criterios generalmente aplican para recursos de 2 años anteriores y por lo tanto hay 2 años en el cual con estos nuevos criterios fueron mal gastados y por lo tanto la incertidumbre inmoviliza y eso se refleja en las tasas de subejecución. También es importante que la subvención general se fija para que se gasten los recursos en fines educativos. Hay leyes, dictámenes muy específicos que dicen qué significa fines educativos y por lo tanto yo veo con muy buenos ojos que esta subvención escolar preferencial se flexibilice, pero siempre con este apellido de fines educativos, que existe ya la normativa adecuada para ello, porque la propia subvención general se gasta con eso. El carácter, yo les mostraba en los gráficos anteriores que hemos visto estancados la cantidad de establecimientos estos 3 últimos años que se han sumado a esta subvención escolar preferencial y por lo tanto estamos dejando alrededor de cerca de 700 establecimientos que podrían contar con esta subvención. Por lo tanto yo creo que nuevamente este proyecto va a ayudar a esos 200.000 niños que están reflejados en esos 700 establecimientos. Conclusiones, es fundamental confiar en los directores, en los docentes, en los sostenedores. El sistema educacional necesita esa confianza por parte del Estado. Hemos estado todos con mucha desconfianza y por lo tanto yo creo que este proyecto de ley viene a dar una señal muy importante en el sistema educacional chileno. Viene también a poner el foco que los recursos se ocupen en las necesidades y que tengan impacto en los alumnos más vulnerables y sobre todo en la calidad y en equidad y no tanto en cómo rendirlos frente a la Superintendencia de Educación anualmente. La SEP debe utilizarse para educar a aquellos alumnos más vulnerables, debe ser ampliado y esto lo recoge. Y el sentido pedagógico, que en el PME creo que lo hemos perdido bastante, y sobre todo con este proyecto de ley vamos a lograr bajar la carga burocrática y por lo tanto vamos a poder mejorar la calidad de la educación, porque ese tiempo, en vez de destinarlo a juntar boletas, a subirlo en la plataforma, a gastar en abogados, lo vamos a estar gastando realmente en los niños que más lo necesitan.
Y claramente, por último, la importancia de los directores en cómo se asignan los recursos creo que es muy relevante también. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por las exposiciones. Subsecretario, le damos de inmediato la palabra mejor y así usted nos responde todo lo que le hemos preguntado durante la mañana. ¿Sí? ¿En usted? Sí. Ya. No lo digo porque después igual puede haber preguntas más específicas, pero como hay dudas de todos nosotros por saber los tiempos. Gracias, presidente. Voy a hacer un esfuerzo por responder todo. A ver, primero una cosa previa. Yo quisiera destacar que en este proyecto yo creo que no se había visto hace tiempo en otros proyectos. Por un lado, una altísima participación de expositores que han aportado con su experiencia, su investigación, el análisis del mismo. Y, yendo derechamente, Presidenta, a lo que le preocupa respecto de la urgencia, destacar que sin la urgencia probablemente no habríamos tenido esta actividad de expositores. Yo creo que fue importante darle la suma urgencia a este proyecto porque permitió que una iniciativa que estamos convencidos generará, de aprobarse, un altísimo impacto en el sistema escolar, efectivamente se haya podido discutir, porque si no, llevábamos 2 meses y la verdad es que había habido poco espacio para la discusión. Destacar también que es interesante cómo de quienes hasta ahora han hecho sus presentaciones existe un altísimo consenso en varios aspectos que son relevantes. Primero, en el impacto de la subvención escolar preferencial como una política que ha tenido efectos relevantes en el sistema. Segundo, como el hecho de que estamos efectivamente en un momento clave para poder hacerle mejoras a esta política pública. Y tercero, cómo en términos generales el diagnóstico, incluyendo el del Colegio de Profesores, que uno podría decir que fue la mirada más crítica hacia la iniciativa, también coincide, en el sentido de que existe una evidente necesidad de generar modificaciones a la subvención escolar preferencial para poder asegurar que los recursos que están disponibles para los alumnos prioritarios efectivamente se puedan gastar, porque el diagnóstico común es que hoy día existe un importante volumen de recursos que no se gastan y en eso también coinciden todos los expositores. Una de las causas fundamentales dice relación con la rigidez y las restricciones asociadas al uso de estos mismos recursos. Y por tanto, creemos que hay un buen espacio, se ha generado un buen marco de análisis. El diputado González, por intermedio de Presidenta, planteaba varias cosas, y tomando también lo que planteaba el diputado Venegas en la mañana. La necesidad de tener una conversación en torno a este proyecto, más allá de escuchar las interesantes exposiciones de los invitados. Por supuesto, a nosotros como Ejecutivo nos interesa muchísimo tener esa conversación. Y creemos que es muy importante también basar esa conversación no solo en el proyecto, sino que en los aportes que los invitados han hecho en la comisión. Y en ese sentido, tener también, yo creo que es relevante, una actitud de recoger los datos que se entregan, porque, por ejemplo, no ha habido ninguna presentación que haya mostrado un dato distinto respecto de cuánto se gasta en ATES. El sistema gasta un 4% de la SEP en ATES. Entonces creo que es bueno dejar de decirte que se va toda la plata en ATES, digamos, porque se va un 4% en ATES. Y así como otros datos que de alguna manera ya están bastante instalados. Por lo tanto, yo propongo, Presidenta, que entiendo que mañana hay invitados también, y estamos citados el jueves, podemos hacer del jueves una sesión a la que dediquemos una conversación amplia entre las inquietudes de los parlamentarios y lo que el Ejecutivo pueda responder. Se ha planteado también la conveniencia o no de retirar la urgencia del proyecto. Yo sugiero, Presidenta, que en vez de retirar la urgencia, la renovemos. Yo creo que es importante que este proyecto no pierda la urgencia. Yo creo que es importante que se sepa que es un proyecto relevante y que y que es urgente para el sistema escolar. Es muy distinto un sistema escolar que parte en marzo, por ejemplo, con reglas claras respecto de cómo pueden gastarse los recursos de la SEP, que trasladar esa incertidumbre al inicio del año escolar.
Y en ese sentido, yo creo que quitarle la urgencia sería, desde el punto de vista tanto del Ejecutivo como, me atrevo a decir, de la Comisión, una señal equivocada hacia las necesidades del sistema escolar. Ahora, obviamente, me parece claro que si hay inquietudes de los señores y señoras diputados, esas inquietudes se puedan resolver, y en ese sentido nosotros podríamos renovar la urgencia, con eso le damos más plazo a la tramitación, mantenemos el sentido de la importancia de esta iniciativa, y si me permite anticipar, incluso uno podría echar despejadas las dudas, a lo mejor votarlo en general el jueves y seguir la tramitación luego en particular. Subsecretario, para entregar algunas informaciones, nosotros mañana tenemos considerados 5 invitados más para el día de mañana y el jueves no hay invitados porque había que votarlo. Esto porque la urgencia se termina el 25. Y como la próxima semana nosotros tenemos semana distrital, se había adelantado para el día jueves. Entonces, si usted nos da este señal, podríamos tener el jueves una discusión con usted principalmente, que era lo que se solicitaba durante la mañana, y lo podemos votar a la vuelta de la distrital. Eso es enero. Sí, porque el 30 tenemos solo sesión en la tarde. ¿Cómo? No, pero yo estoy diciendo una propuesta. Puede ser otra propuesta. Diputado Venegas y después el diputado Badilla, que siempre tiene muy buenas ideas. Por favor, en su comentario, Presidenta, yo quiero agradecer en primer lugar las exposiciones de ambos centros de estudios, ¿no? Y también agradecer la buena disposición del Ministerio a través de la persona del subsecretario en relación a darnos este tiempo para conversar entre nosotros, ¿ah? Básicamente un pimponeo para ir resolviendo preguntas que vayan afirmando nuestra decisión. Y creo que esto no es incompatible, y sobre todo lo que he señalado de renovar la urgencia, porque lo que yo le tenía temor era a que votáramos en general y nos obligaran a votar en particular al tiro. Y es en los detalles donde está el camino al infierno, ¿cierto? De manera que yo creo que si tenemos esa tranquilidad de que podemos, incluso después de esa conversación del jueves por la mañana, incluso como señal podemos votar, porque lo que único que votamos es la idea de legislar. Y yo creo que lo que queremos es legislar. Podremos intentar algún perfeccionamiento si llegamos a la conclusión de que hay algo. Por ejemplo, a mí me interesa esperaba que Silvia Izaguirre lo hubiera mencionado a propósito de su preocupación por el PME. Usted dijo que no le quedaba tan claro si el PME era obligatorio para todos. Pero yo sobre esa materia también me interesa que sea obligatorio y que esté centrado en la escuela. Y no que, como hoy día ocurre, que los sostenedores de repente hagan una suerte de PME comunales que no responden, ¿no es cierto?, a las realidades particulares de las escuelas. Y yo creo que en materia de PME hay una larga historia en el MINEUC, años. No sé si tanta expertise, no sé, porque este es un PME de otra naturaleza, este ya está más en la línea de una planificación estratégica, como bien lo señaló el representante de Horizontal. Y es un poquito mayor exigencia, ¿no es cierto?, en términos de pensar en una visión, en programas estratégicos que tengan ahí consistencia interna, etcétera. Pero creo que vale la pena, yo en eso creo, yo creo que, me acuerdo cuando partieron los PME en el MINEUC, el problema era dónde encontrábamos la plata para hacer un proyecto de mejoramiento educativo. Hoy día la tenemos en abundancia y el tema es usarla bien. Así que creo, Presidenta, para concluir, que podría ser perfectamente posible votar, si llegamos a la conclusión en general como señal, y luego dejar la votación en particular para el retorno. ¿El jueves? Sí, yo... Yo en la mañana valoré las presentaciones de los invitados y no puedo hacer diferencia, valorar la exposición de los invitados de ahora, pero quiero valorar mucho más la propuesta que ha hecho el diputado Venegas, que en la mañana tuvimos diferencias no menores. Presidenta, yo adhiero a la propuesta que él hace, que el día jueves tengamos una conversación con el Ministerio y al término de esa sesión votemos en general el proyecto. Me parece muy cuerdo
lo que ha planteado el diputado Venegas, y quiero destacarlo. Oye, bueno, yo quisiera en general tener la conversación primero y ahí evaluar la fecha de la votación o el momento de la votación en general. Sí, porque mire, yo creo que la evaluación esa de la conversación con el Ministerio es muy importante y responder un poco en relación con las inquietudes de hacia dónde queremos dirigir el mejoramiento de este proyecto. Y a propósito de eso quiero hacerle dos preguntas a los expositores. La primera pregunta es en relación con los 700 establecimientos que están excluidos, ¿no? Y no sé si hay una tipificación, ¿ah? ¿Cuáles son esos establecimientos? ¿Ah? ¿O qué tipo de establecimientos son los que hoy día no reciben el PMB para saber, digamos, a quiénes se quiere extender este beneficio? ¿Ah? Sí. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? ¿Cómo están tipificados? ¿Cómo los podemos clasificar? Por ahí el subsecretario, o caracterizar, dijo que habían algunos que eran muy pequeñitos, en fin, pero debe haber una cierta tipificación y un diagnóstico más o menos claro de cuáles son los que no. La segunda pregunta es una observación que hicieron ambos expositores. Lo decía el director ahí de Horizonte, el sentido pedagógico en el PME. Y usted también hacía énfasis en que el PME era uno de los puntos claves. Digamos, hay una forma muy burocrática de entender los PME, no está vinculado de verdad a un esfuerzo pedagógico, o podrían no estar, digamos, a un esfuerzo pedagógico de mejoramiento, a una buena reflexión, digamos, en el sentido de innovación en el establecimiento, en el sentido de verdad generar mejores aprendizajes y cambios cualitativos, ¿no? Y de mejoramiento también en el perfeccionamiento y capacitación de los profesores, de mayor entusiasmo y mayor compromiso con el proyecto educativo. Por eso que yo vinculo mucho proyecto educativo institucional y la forma como se construye el proyecto educativo institucional con el PME. Son dos cosas que debieran estar muy vinculadas. Y uno de los puntos en que no sé cómo están dando la SEP es si hay esa vinculación, porque la sensación que yo tengo, por lo que uno conoce en los colegios, es que tanto los PME como los proyectos educativos institucionales no se construyen con la participación intensiva y profunda de la comunidad, con un esfuerzo, salvo cuando hay muy buenos directores. Cuando usted dice, cuando un director es buen líder y que incorpora de verdad a la comunidad y hay un sentido, digamos, y los padres están involucrados en el colegio y los profesores también están involucrados, bueno, puede ser un colegio de excelencia, independientemente incluso en relación con los rendimientos CIMSE o no, porque muchas veces un colegio es de muy buena calidad y eso no está tan correlacionado con los rendimientos en las pruebas estandarizadas, sino que, digamos, con otros aspectos mucho más cualitativos, digamos, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, yo creo que si el mejoramiento y el uso de esta mayor autonomía, a mí me gusta mucho lo de la autonomía de los establecimientos, yo soy entusiasta partidario de la autonomía, pero tenemos que tener actores, digamos, involucrados en la autonomía y procesos que permitan que esa autonomía despliegue todas las capacidades, las diversidades, genere, digamos, una mayor identidad del establecimiento y un compromiso de todos en el proyecto educativo. Y yo la experiencia que veo es que no hay buenos proyectos educativos en los establecimientos. No hay interés cualitativo, digamos, mayoritario, masivo, sino que se hacen casi como un acto de rutina. Y los propios planes o programas de mejoramiento educativo tampoco son lo suficientemente, digamos, intensivos y cualitativos. Entonces, yo sería entusiasta en dar mayor autonomía, si esta mayor autonomía la orientáramos
en el sentido justamente de mejoramiento de calidad, de mejoramiento del proyecto educativo, del esfuerzo pedagógico, y pudiéramos incorporar elementos que apuntaran hacia allá. Y no a que este mayor recurso, esta mayor autonomía signifique un chip libre, digamos, para gastar en cuestiones administrativas y seguir gastando, digamos, una serie de cosas que a veces no son las que los colegios más necesitan, ¿no? En ese sentido. Y por eso que creo que es bueno hacer esta conversación con el Ministerio y votar en general cuando estemos claros en relación de para dónde queremos llevar, digamos, este nuevo direccionamiento de los usos de los fondos CEP. Ya, subsecretario. El diputado Beloli. Sí, gracias, Presidenta. Lo que pasa es que estoy de acuerdo con el diputado Badilla, con el diputado Venegas, no así en la propuesta que hace el diputado González, porque la idea de poner la urgencia nos ha permitido primero sesionar en paralelo la sala, en segundo lugar, entonces renovarla, que es lo que ha dicho el subsecretario, implica que no tendría que vencer el 25, es decir, que no tendríamos que votar el proyecto completo el día jueves. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con que no lo votemos en general una vez que venza ahora el plazo básico, digamos, porque las preguntas que se han hecho tienen que ver con el proyecto en particular. Entonces, si no nos ponemos una meta concreta, entonces yo preferiría que ni siquiera cambiáramos la urgencia. O sea, la disposición de escuchar, la disposición de abrirse al diálogo y otro está perfectamente bien, pero hay que poner en algún momento el límite, porque para nosotros esta sí es una medida que es parte de la agenda social, que tal como presentó, si no me equivoco, fueron las primeras presentaciones que vimos acá, son cerca de 210.000 niños prioritarios y preferentes que hoy día no reciben CEP. Es un 9% de los colegios que no tiene el convenio y que podrían pasar a recibirlo a partir del próximo año. Y en segundo lugar, que es algo que también se ha preguntado harto, y aquí aprovecho de preguntarle a ambos expositores, que en el estudio de la Universidad Católica mostraron ellos que hay una correlación entre mayor ejecución del PME y el rendimiento, que es súper interesante. Entonces mostraban que habían ciertos grupos que mejoraban, o sea, para decirlo al revés, la CEP en promedio ha mejorado casi todos los índices. Sin embargo, cuando uno se mete en el detalle, hay algunos que lo hacen muy por debajo, otros que lo hacen muy por encima, por eso que en promedio han mejorado, y hay una particularidad con algunos colegios que han bajado su rendimiento, que coinciden con que han ejecutado poco sus acciones de PME, pero la causalidad puede ser que no sea el PME en sí mismo. Lo que han dicho acá las distintas personas que están en los colegios, que el PME lo ocupan más bien como un instrumento de rendición, más que como un instrumento de planificación académica o de rendimiento. Entonces, en la experiencia de ustedes, ¿cuál podría ser la causalidad? ¿Es más bien el equipo responsable y cómo funcionan entre ellos, o el instrumento en sí mismo, el que ustedes creen que puede tener un valor? Y esto es relevante para la discusión del proyecto porque, tal como se ha dicho acá, el PME va a jugar un rol, pero la idea es que deje de jugar un rol burocrático, es decir, de rendición de recursos, porque la rendición de recursos va a estar afectada más bien por la ley de uso de la subvención, y que el PME pase a ocuparse más bien en su lógica académica, en su lógica educativa. Entonces, me gustaría preguntarle sobre esas dos cosas. Gracias. Ya. Tenemos estas fechas, pero, diputado Badía, ¿puedo ver el acuerdo? Ya, estamos discutiendo sobre adelantar, no, en verdad retrasar la votación, y hay dos posiciones, una que se retrase lo particular y lo general, y una que solo se retrase lo particular. Ya, nosotros después de este jueves tenemos una sesión el 30, que es de sala durante la tarde, desde las 2:30 o 4:30, que podríamos sesionar en paralelo como lo vamos a hacer estos días, y después hay una sesión de nuevo el 2 de enero, y ahí después vienen los días de enero. Ya. Nos podemos poner como límite el 2 de enero tener votado. ¿Sí? No, porque puede ser el 30 también, votar en... Sí, pero el diputado González y yo creemos que es mejor no votarlo de inmediato el jueves, en general y particular, sino que mi propuesta
es que lo votemos el 30, lunes 30, en particular, y damos plazo para las indicaciones, o sea, perdón, en general, y damos plazo en las indicaciones hasta el jueves 2. Ya. Ya, pero yo hice una propuesta. Diputado Badilla, su micrófono. Usted y el diputado González están de acuerdo con lo que usted propuso. Ahí hizo una propuesta el diputado Venegas, que yo la comparto, y lo dije Estamos empatados. yo lo dije antes. Yo le sugiero que sometamos a votación. ¿Quiénes quieren que votemos la alternativa del diputado Venegas y la alternativa del diputado González? Si usted lo quiere llevar a eso, lo podemos hacer. Diputado González, su micrófono. Su micrófono. Reunión de la comisión. Tenemos 5 invitados. Así es. Pero mañana, Presidenta, no sabíamos que mañana se iba a votar, digamos, tal vez una ley más importante que vamos a votar en este periodo, que es la ley, digamos, sobre plebiscito y reforma constitucional. Entonces, yo estimo, yo de partida voy a estar en la sesión, voy a estar en la sala, no voy a estar acá porque me parece que es una discusión muy importante. Y creo que probablemente muchos y muchas de las diputadas que están acá vamos a estar también en eso. Es demasiado importante esa sesión para estar funcionando en paralelo en relación con un proyecto específico. Entonces, yo pediría que esa citación la dejáramos para otra oportunidad porque, digamos, por lo menos yo no tengo disposición a estar participando en la comisión mientras estamos discutiendo un tema tan importante como el que se va a discutir mañana en la sala. Pero aparte de eso, yo suscribo su opinión en el sentido, digamos, de que el día 30 votemos efectivamente en general, previa la conversación que pudiéramos tener el día jueves con el subsecretario, la conversación general, digamos, sobre el tema de la ley y recogías algunas de las respuestas y de los antecedentes, digamos, de investigación disponibles para que lo podamos trabajar un poco más. Sí, bueno, usted incorpora un antecedente que es cierto. La sesión está citada para mañana, en la mañana en paralelo y en la tarde en paralelo a la sala, porque el proyecto tiene suma urgencia, entonces estamos autorizados para hacer la cita de ese modo. Eso igual dificulta lo que dice el diputado González, que varios van a querer estar adentro presenciando el debate que va a haber. Por lo tanto, nos exponemos a que no haya acuerdo. Sin embargo, igual queda pendiente cuando votamos. Entonces, yo insisto en la propuesta de que el jueves 19 podamos tener la conversación con el subsecretario, que el día lunes 30 votemos en general. Si es que falta algún invitado, lo podemos recibir el lunes 30, si es que mañana sucede algún inconveniente, y luego que el jueves 2 de enero votemos en particular. Yo no tengo interés de que esto esté siempre acá, porque si esto se legisla, pueden haber otros proyectos. Entonces, no, para que no haya una... ¿Podemos tomar ese acuerdo? Sí, lo que pasa es que hay quienes proponen que este mismo jueves votemos en general. Al mismo tiempo que escuchamos al subsecretario, votemos en general luego de escuchar al subsecretario. Esa es la otra propuesta. Y mantenemos el itinerario que usted propone para la discusión en particular. Ya. ¿Usted quiere decir algo? Por si no, vamos a tener que votar una de las dos propuestas. Ya. Votémoslo. La propuesta del diputado Propuesta A, la propuesta del diputado Venegas, apoyado por el diputado Badilla, que ha sido muy entusiasta, que es que el día jueves tenemos una conversación con el subsecretario y votamos en general. Y luego, a la vuelta de la distrital, votamos en particular. Esa es la propuesta A. Entonces, conversación con el subsecretario, votación, este jueves. La propuesta B, que es mi propuesta, en conjunto con el diputado González, es que no votemos este jueves, que este jueves solo sea la conversación con el subsecretario y luego el lunes 30 y el jueves 2 damos la votación general y la votación particular en ese orden, respectivamente. Ya, está claro. Ya. Votemos. ¿Queda claro? ¿Les queda claro a todos? Ya. Opción A. Por la afirmativa, 1, 2, 3, 4, 5. ¿En contra? ¿O por la otra? O opción B. ¿O por la opción B? No, pues 3 nomás, si no levantó la mano Santana, pues... Santana levantó la mano 2 veces, ¿eh? Ya.
Entonces, opción A. Ya, entonces la A. Votamos el jueves en general, o sea, escuchamos al subsecretario, votamos en general y a la vuelta votamos en particular para dar el plazo de la particular. Diputado Venegas. Solo por su última afirmación, yo quiero hacer una precisión. No vamos a escuchar al secretario, le vamos a interrogar, esa es la idea. Le vamos a plantear cuestionamientos. Es una reunión de trabajo para ir aclarando, ¿no es cierto?, aspectos del proyecto. De acuerdo con la diferencia. No es interpretación, no alcanza todavía para eso. Vamos a citar desde las 9 de la mañana hasta total despacho del interrogatorio. La sesión de mañana, martes, tenemos, perdón, de mañana en la mañana tenemos invitados confirmados, por eso... Sí, sí. Vamos a lamentar la no presencia Solamente recordarle al diputado González que mañana parte a las 9:30 la sesión, entonces es de 9:30 a 2, extendible hasta las 2:30, y por tanto, y después a las 5 viene la otra, con lo cual yo creo que usted va a poder hacer ambas cosas, o sea, estar en la discusión al interior de la sala, poder hablar, yo también quiero hablar obviamente, y al mismo tiempo poder estar aquí, porque aquí es de 11 a 1:30 nomás. La de la tarde es a las 3:30. Y la otra a las 3:30. Sí. ¿No? Bueno, no, de hecho, cuando lo siento, recibamos lo voy a hacer a los igual. invitados podemos hacer Te voy a preguntas hacer una mención cuando cortas hable. y así también podemos demorarnos menos. Ya, ¿alguien? Diputado González. Yo participo en otra comisión, que juega a las 9. ¿Es posible hacer a las 10 esa reunión? Sí. A las 10. Desde las 10. No tiene hora de término, desde las 10. Un poco después del inicio de la sesión, va a ser a las 10. Ya. Sí. Hoy día les mandamos hasta WhatsApp. Ya, ¿estamos de acuerdo? Sí. Tenemos que ir a la sala, pero quiero saber si va a haber, porque después podemos volver también, entonces podríamos aclarar desde ya si va a haber preguntas. ¿No? Porque ellos, para que ellos se puedan retirar. Sí. Ya, eso. Ya, pero entonces para que sí, pues para que pueda intervenir Silvia y después nos vamos a la sala. Y también Sebastián. Respecto de la primera pregunta, ¿cómo son esos 700 establecimientos? Uno podría hacer un perfil, yo lo podría entregárselos y hacérselos llegar, no lo tengo acá, pero lo que sí sabemos es que estos 700 establecimientos hay 200 que son gratuitos, es decir, que no tienen ningún impedimento para poder recibir el convenio CEP y no lo están recibiendo, son en general escuelas pequeñas, ¿verdad?, que no se han incorporado. Las otras 500 escuelas sí tienen copago y esas escuelas son sumamente heterogéneas. Estas 500 son todas escuelas particulares subvencionadas, las 500 escuelas con copago, y el monto del copago es muy diverso. Hay escuelas con el máximo copago que son 4 UCE, bueno, ahora con la reducción de la ley de inclusión, y hay escuelas con un copago bastante bajo que podrían perfectamente incorporarse a la SEP y salir ganando, entre comillas, ¿verdad?, recibir más recursos por sus alumnos prioritarios que lo que ellos cobran de copago. Entonces hay bastante heterogeneidad, pero sería interesante hacer un catastro de cómo se ubican en zonas urbanas, rurales. ¿Ah? 4 UCE son como 80.000 pesos mensuales, pero cuando se promedia por 10 llegan a 100.000 pesos mensuales. Pero yo podría hacer como una radiografía de estas escuelas y ver su tipografía y se las podría hacer llegar. Respecto a la segunda pregunta, que tiene que ver con el sentido pedagógico del PME, cómo se conecta con el proyecto educativo institucional, ¿verdad?, y cómo se logra que ese PME realmente sea una estrategia de mejora. A ver, primero que hay que hacer una distinción, que el proyecto educativo institucional es el proyecto del establecimiento que tiene una misión y una visión que tiene que ver con los sostenedores y con los fundadores. Si están ligados a la iglesia, si están ligados al sector municipal, a los servicios locales, al territorio. Entonces de alguna forma tiene que contemplar la opinión de los docentes, pero también cuando un docente nuevo llega a ese lugar, ese establecimiento tiene un ethos, una cultura, ¿verdad?, que está reflejada en su proyecto educativo institucional. No así el proyecto de mejora educativa,
porque ese proyecto de mejora educativa es fundamental que participen los docentes, porque se hace una reflexión del equipo directivo con todos los trabajadores de establecimiento, y lo que se busca hacer es una reflexión respecto a cuáles son los déficits, cuáles son las ventajas, y se fijan los objetivos estratégicos que se deben alcanzar, las metas y cuáles son las acciones que hay que hacer, ¿verdad?, para alcanzar eso. Y eso se trabaja muchas veces en periodos de 5 años, pero luego con planificaciones anuales, y esto es una pieza clave porque la Agencia de la Calidad, cuando hace las visitas evaluativas, lo que hace es trabajar en función del PME y ve cómo, primero, si la escuela, ¿verdad?, está coordinada con ese PME, si hay cosas que faltan en ese PME, que ellos ven que ahí son carentes de la escuela, y cómo ellos están trabajando ese PME. Y el punto ahí es que como el PME tiene esta doble función, proyecto estratégico de la escuela de cómo vamos a mejorar, y por otra parte una rendición de cuenta burocrática de los recursos, ¿verdad?, termina primando el tema de la rendición de cuentas para no caer en los pagos de multas, y por lo tanto se pierde en muchos casos, no en todos, se pierde en muchos casos el sentido pedagógico que tiene este instrumento, y también el hecho de que exista esta restricción y poca flexibilidad en el uso de los recursos inhibe también a los sostenedores y al equipo directivo y a los docentes a hacer innovación pedagógica, inhibe a ocupar estos recursos en fortalecer el proyecto educativo, en fortalecer, en hacer innovaciones, en fortalecer otras áreas que podrían haber dudas. Y respecto a la autonomía, hay bastante consenso entre los expertos de la importancia que tiene la autonomía en la mejora educativa, y la autonomía tiene que ver con el equipo directivo, pero también con los docentes, de cómo hacen ellos sus clases. Muchas veces se dice que no hay capital humano en las escuelas en Chile para poder entregarles esta autonomía. Yo creo que no le hemos dado el espacio para que ellos puedan ejercer esa autonomía. Y uno podría decir, ok, tenemos escuelas categorizadas en distintas categorías según desempeño. Y uno podría decir, le demos harta autonomía a aquellas que están en la categoría suficiente, ¿verdad?, o adecuado de la Agencia de la Calidad, y a las insuficientes, démosles menos autonomía. Y no sería una mala idea si es que el funcionario, y perdón lo que voy a decir, si el funcionario del Ministerio de Educación fuera una persona competente para ayudar a esa escuela. Pero lo que uno observa, y lamentablemente lo que uno observa, es que las personas desde el Ministerio que están en los departamentos provinciales, que son los que tienen que hacer el acompañamiento a la escuela más insuficiente para apoyarla en su PME, son muchas veces personas que no tienen las competencias pedagógicas para hacerlo, y que muchas veces entorpecen el proceso más que lo mejoran. Entonces yo prefiero apostar por la autonomía y darle este espacio y confiar en nuestros docentes y nuestro equipo directivo, a confiar en el burócrata de turno del Ministerio de Educación. Bueno, complementando a lo que nos dice Silvia, yo creo que hay una oportunidad en el sentido de que hay un instrumento que se nos olvida, pero es sumamente importante. Son los estándares indicativos de desempeño. Los estándares indicativos de desempeño, al igual que el currículum, tiene que ser aprobado por el Consejo Nacional de Educación. Es decir, hay un trabajo muy relevante, y los resultados de ello es que una herramienta, un marco orientador que para los establecimientos educacionales es fundamental. Y este estándar indicativo de desempeño tienen 4 grandes pilares. Uno de ellos es la gestión de recursos, la convivencia, la formación, el liderazgo, y justamente son esos pilares que los debe recoger el PME. Por lo tanto, hoy día tenemos un sistema en el cual está entregando orientaciones a los establecimientos educacionales, y por lo tanto cuando uno les confía, le da esa autonomía, por otra parte existe una institucionalidad que lo está guiando, y por lo tanto existen procesos que permiten que este proyecto, que el PME esté adecuado a la mejora de la calidad y también a la equidad. Y por eso yo creo que el PME es un elemento muy importante, y si lo desacoplamos de la rendición de cuentas, vamos a tener una oportunidad de que realmente sea un instrumento necesario para poder
hacer aquella reflexión que todo establecimiento educacional debe tener con miras de ir mejorando, y yo creo que es fundamental que este proyecto, este PME ya no esté en la mano del contador, sino que pase a estar en manos de los profesores, de los directores, y de esa manera confiar y el despliegue que los profesores van a tener al momento de tener esta planificación estratégica, con estos pilares, con esta orientación por parte del establecimiento educacional, que incluso la Agencia de Calidad de la Educación en aquellos establecimientos que no están demostrando buenos resultados, existen profesionales de muy alto nivel, con las capacidades de ir a estos establecimientos educacionales, entregarle una asesoría, entregarle un documento que nuevamente se va a ver reflejado en estos 4 pilares, y por lo tanto esos establecimientos educacionales van a tener un insumo para readecuar su PME y nuevamente transformarlo en una herramienta pedagógica. Por lo tanto, hoy día el sistema, la arquitectura está suficientemente robusta para que este instrumento quede realmente donde tiene que estar, que es desde el punto de vista de los desafíos pedagógicos de todo establecimiento educacional. Eso. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿O terminamos? Sí, ya. Muchas gracias a los invitados. El subsecretario también se va feliz porque ganó su posición. Ya. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Thank you.